Se sujeta firmemente la columna a un soporte por dos puntos en posición perfectamente vertical. Se prepara una columna empleando 6 gramos de gel de sílice y 20 mililitros de hexano. Se introduce una pequeña bola de lana de vidrio o algodón en el fondo de la columna. Debe procurarse que la cantidad de algodón o lana de vidrio empleada no sea muy grande ni esté muy apelmazada, ya que en caso contrario se dificultaría el paso del disolvente durante la separación cromatográfica. Se vierte entonces una pequeña cantidad de arena hasta que quede un lecho de aproximadamente 1 centímetro de espesor sobre la base de lana de algodón. La arena no participa en la separación y sirve como soporte mecánico del absorbente. Se coloca un vaso de precipitados o un Erlenmeyer debajo de la columna. Se cierra la llave y se añaden los 20 mililitros de hexano, que es el disolvente que se va a emplear como eluyente. Se añade entonces el absorbente en pequeñas porciones, de modo que cuando éste se deposite en el fondo de la columna, el disolvente lo humedezca de forma uniforme y no se formen grumos. Cuando se haya añadido el absorbente, se agita el tubo de cromatografía dando golpes suaves con un tapón o una goma para que el absorbente se deposite uniformemente y no se formen canales, grietas o burbujas. El borde superior del absorbente debe quedar completamente horizontal y regular. Al mismo tiempo se deja gotear lentamente el disolvente. Debe continuarse dando suaves golpes en las paredes de la columna, incluso después de que se haya añadido todo el absorbente. Se añade de nuevo una capa de 1 centímetro de altura de arena. Esta segunda capa protege el absorbente de las salpicaduras que se producen al añadir nuevas cantidades de eluyente. Se deja eluir el disolvente hasta que su nivel queda aproximadamente 1 o 2 milímetros por encima del nivel de la arena. Es importante que la columna nunca quede seca, con el nivel del disolvente por debajo del nivel de absorbente, ni durante el proceso de relleno ni durante la adición de la muestra o la separación. Se toma 1 mililitro de una mezcla de fluoreno o fluorenona disueltos en ciclohexano y se cargan en la columna. La mezcla a separar se introduce directamente en la parte superior de la columna, añadiendo gota a gota con una pipeta la disolución de la muestra. Se abre entonces la llave y se deja salir disolvente de la columna hasta que el nivel superior del mismo quede ligeramente por encima del nivel de la capa de arena. De esta forma las sustancias que se van a separar comienzan a ser absorbidas por el absorbente. Cuando se ha introducido la muestra en la columna, se cierra la llave y se añade una pequeña cantidad, 1 o 2 mililitros de eluyente, con una pipeta Pasteur. Se abre nuevamente la llave y se deja alcanzar al disolvente el nivel de la arena. Este último proceso se repite 2 o 3 veces. Se rellena la columna con eluyente y se comienza entonces la elución con hexano, recogiéndose 75 mililitros de eluato en un Erlenmeyer, fracción 1. Normalmente en esta fracción se recoge únicamente hexano puro.
A continuación se recogen otros 60 ml de eluato, fracción 2, donde probablemente se encontrará la mayor parte del fluoreno. Se añaden después 60 ml de diclorometano. La evolución de la fluorenona se detecta por el movimiento de una banda amarilla correspondiente a este compuesto. Cuando se cambia el hexano por diclorometano, se observa que la banda coloreada baja rápidamente. El eluato recogido desde que se añade el diclorometano hasta que comienza a salir de la columna el producto amarillo se etiqueta como fracción 3 y se recoge en un Erlenmeyer. Cuando el color amarillo alcance justo el fondo de la columna, se recoge el eluato en otro Erlenmeyer, fracción 4, y se continúa la cromatografía hasta que el eluato sea incoloro. La pureza de cada fracción se comprueba por cromatografía en capa fina. Las fracciones 2 y 4 proporcionan respectivamente fluoreno y fluorenona prácticamente puros una vez se haya eliminado el disolvente en el rotavapor. Previamente es conveniente marcar con lápiz una línea recta a 1 centímetro del borde de la placa y señalar ligeramente el punto donde se va a aplicar la nuestra. La disolución de la muestra se aplica sobre la placa de cromatografía mediante un capilar. Se toma una pequeña cantidad de cada una de las muestras con el capilar y se toca ligeramente con este el absorbente de la placa. No es conveniente saturar la placa con producto, basta con aplicar una vez. Se introduce la placa en la cubeta de cromatografía, que contendrá la cantidad necesaria de disolvente para empapar la misma, pero sin cubrir la línea donde se han depositado las muestras. Se eluye en una mezcla hexano-diclorometano 70-30. Se cierra la cubeta y se deja migrar el disolvente hasta aproximadamente 0,5 centímetros del borde superior y se marca el punto máximo alcanzado por el frente de disolvente. Se seca al aire la placa y se revelan las manchas correspondientes a cada producto en la lámpara ultravioleta. Si se ha realizado adecuadamente la cromatografía, las manchas deben aparecer prácticamente circulares y sin rastros. Se marca el centro de cada mancha. En este caso, como puede observarse, el fluoreno ha aparecido en la fracción 1. Se eliminan los residuos en los recipientes adecuados. El RF de un compuesto es una característica del mismo para unas condiciones de cromatografía determinadas. Su valor depende del disolvente, el absorbente, el espesor del absorbente y en menor medida de la temperatura. Se define como el cociente entre la distancia recorrida por el compuesto y la distancia recorrida por el frente del disolvente. Es evidente que el RF no puede ser mayor de 1 ni menor de 0,0. A partir de ahí se determina el RF de cada compuesto y la pureza de cada fracción.